¿En cuántos centímetros difieren el 50% central? Si nos está pidiendo el 50% central, entonces yo puedo calcular la media, porque la media divide en dos partes iguales este conjunto de datos. 50% a la izquierda, 50% a la derecha, total 100%. Pero también lo puedo dividir en cuatro partes iguales. Es decir, que si calculo la mediana o calculo el segundo cuartil, puedo dar respuesta al inciso A. En el inciso B, me pide la desviación intercuartílica y la desviación semi-intercuartílica. Para eso tengo las fórmulas que están en el formulario y con eso puedo calcular ambos. Inciso A. A ver, vamos a interpretar esto. Bien, a ver aquí. Vamos a plantear el ejercicio. Vamos a anotar aquí 4.16. Y aquí tengo dos incisos, el inciso A y el inciso B. ¿Cuál es la tabla que tengo aquí? Vamos a copiar la tabla. Vamos a anotar la tabla por aquí. A ver. Tengo dos. Vamos a hacer el encabezado. Y vamos a hacer dos columnas. Una columna ancha para los intervalos de clase y una columna angosta para la frecuencia absoluta. Aquí tengo un intervalo que es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Aquí tengo el límite inferior y aquí tengo el límite superior. Y esta es la frecuencia absoluta que la vamos a llamar F sub J. Frecuencia absoluta simple F sub J. ¿Cuántos intervalos? 2, 4, 6 intervalos de clase. Vamos a hacerlo un poco más largo esto. Bien, ahora 1, 2, 3, 4, bien, ahí están los 6 intervalos. Escribimos ahora el primer intervalo. Vamos a poner los abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, al revés. Cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Estos que están abiertos, que están así, también los colocan de esta forma, o también los podemos colocar de esta forma, cualquiera de los tres. Para los cerrados, utilizamos corchetes. Cuando un intervalo es cerrado por ambos lados es así. Si es abierto por los dos lados, puede ser así, o puede ser así. Bien, vamos con los datos.
¿Cuál es el límite inferior de la primera clase? 156. Lo separamos con una coma, 160, 160 a 166, 4, perdón, 164, 164 a 168, 168, 168 a 172, 172 a 176 y 176 a 180. Aquí la frecuencia absoluta simple para el primer intervalo es 3. Aquí vamos a colocar los datos de cada uno. El primero, f sub 1 es 3, f sub 2 es 6, f sub 3, 8, 6, 5 y 4 respectivamente. ¿Cuánto es la sumatoria de f sub j? ¿Cuánto suma eso? Vamos a comenzar a calcular. 3 más 6, 9, más 8, 17, más 6, 23, más 5, 28 y más 4. Tengo 32. Esto es lo mismo, f sub j es lo mismo que decir n. La sumatoria de f sub j es igual a n y esto es 32. Podemos sacar la siguiente conclusión. N, ya sabemos que n es el número de datos y que esto es igual a 32. Por otro lado, sabemos que el número de datos o el número de intervalos de clase en este caso son 6. Es decir, k vale 6. Bien, inciso A. Ya tengo los datos ahí. Me pide en cuántos centímetros difiere el 50% central. Este es 4.16. Bien, para eso vamos a calcular, si calculan la mediana o el segundo cuartil, que es lo mismo. A ver, calculemos la mediana. La mediana para estos. Nosotros podemos calcular en cuántos datos difiere. Ya. Vamos a necesitar aquí la media o la mediana. Mediana. ¿Cómo se calcula la mediana para una tabulación discreta? Inciso B. Para el inciso B voy a calcular la desviación intercuartílica de Q. Y vamos a calcular la desviación semi-intercuartílica. Esto es Q sub 3 menos Q sub 1. Q sub 3 menos Q sub 1, la desviación intercuartílica. Y la desviación intercuartílica, Q sub 3 menos Q sub 1 dividido entre 2. Bien, fórmula para el uno, fórmula para el otro. ¿Cómo se calcula la mediana? Para datos clasificados. Esto es igual a L sub I más, aquí abrimos un corchete, y aquí, ¿cómo calculo esto? N sobre 2 menos F sub J menos 1, cierro el corchete, y esto está dividido entre
F sub j menos F sub j menos 1, y esto lo multiplico por la amplitud. Bien, ahí tienen las fórmulas y lo único que tenemos que hacer es calcular esto. ¿Cómo se calcula la mediana? Este es el capítulo número, por si acaso, esta es la unidad número 4. ¿Cómo se calcula la mediana? Esto lo vimos en la unidad número 3. ¿Cómo se calculan las medidas de posición? Media, mediana, moda, cuartiles, deciles, percentiles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya ustedes saben cómo se calcula esta medida, la mediana. Para calcular la mediana, ¿qué hago? Ahí está la fórmula. Ahora, pero con la fórmula, ya tengo la fórmula, ¿qué hago? Porque en el formulario no dice qué vamos a hacer, ¿no? Ese formulario es mudo, no habla. ¿Qué hago para calcular la mediana? N sobre 2, dice. Calculamos previamente n sobre 2. Ahora vamos a hacerlo esto por aquí. N entre 2. ¿Cuánto vale n? 32. Dividido 2. 16. 16. Bien. Necesito aquí la frecuencia acumulada menor que F sub J. Entonces vamos a llenar esa columna. En la primera fila, ¿qué pongo? 3. Siguiente. 9. Siguiente. 17. Siguiente. Siguiente. 28. Y por último, 32. Aquí tengo 32 y aquí tiene que aparecer 32. Si no aparece el 32, estamos sumando mal. Bien. Ya sé que entonces tengo los 32 datos. Este valor que yo calculé me salió 16. Lo busco aquí. El 16. ¿Está o no está el 16 en la frecuencia acumulada menor que? No. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago si está y qué hago si no está? A ver, un ratito. Como yo vivo cerca del Trompillo, por acá tengo unos visitantes que hacen mucho ruido. Ya. Decíamos que el 16 lo busco aquí. Y puede ocurrir dos cosas. Que el 16 se encuentre aquí o no se encuentre. En este caso, vamos a decir el 16, este n entre 2, este n entre 2 puede ser menor que a este que lo vamos a llamar f sub j. Y n entre 2 puede ser igual a este f sub j. ¿Ya? Perdón, f sub j, no, f sub 2. Bien, ¿cómo es? ¿Es menor o es igual? Buscamos el 16, ¿está o no está? Para mí el f sub j, por si acaso, este f sub j va a ser igual a, lo vamos a poner por aquí, f sub j va a ser igual a 16. Eso implica que f sub j va a ser igual a 3.
F sub 3, ¿no? Porque F sub j va a ser 17. Bien, F sub 3. Este de acá, simplemente como referencia. Como no está, tomo el inmediatamente superior, que es el 17. Este es el intervalo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto. El tercer intervalo es el intervalo donde vive la mediana. Este intervalo es el intervalo de la clase. Este intervalo de clase es el intervalo donde se encuentra la mediana. Bien, voy a la fórmula entonces. Ya sé cuál es mi intervalo de la clase de la mediana. Entonces venimos acá. Mediana, límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo de la clase de la mediana? El intervalo está aquí. 164. 164 es el límite inferior de la clase de la mediana. Más abro este corchete. Y ahora digo n entre 2. N entre 2 ya lo calculé. ¿Cuánto es? 16. 16 menos f sub j menos 1. F sub j vendría a ser f sub 3, ¿no? F sub 3 es f sub j. ¿Y cuál es f? Entonces, si f sub 3 es f sub j, aquí es igual f sub j menos 1. Sería f sub 3 menos 1 y esto es f sub 2. ¿Y cuánto vale f sub 2? 9. Entonces aquí tengo 16 menos 9 dividido entre ¿cuánto? F sub j. ¿Cuánto vale f sub j para mí? Vale 17. 17 menos f sub j menos 1, que es 9. ¿Sí? Y esto lo multiplico por la amplitud. ¿Y cuánto es la amplitud? No la hemos determinado aquí, pero podemos hallarla, ¿no? ¿Cómo se calcula la amplitud? La amplitud, que lo estamos llamando C, es igual al límite superior menos el límite inferior en cada uno de los intervalos. Vamos en el primero. 160 menos 156 y esto es igual a 4. Y hago lo mismo en cada intervalo y me va a dar en cada intervalo lo mismo, 4. ¿A qué es igual la mediana? Calculen. 16 menos 9 me va a dar 7. 17 menos 9 me va a dar 8. 7 sobre 8. Entonces 4 y 8 se simplifican y me queda un mes. Entonces me va a quedar arriba, ¿cuánto era? 7 entre 2. Y 7 entre 2 es 3,5. Y 3,5 más 164 me va a dar 167,5. ¿Eso es o no es? 167,5. Bien. Eso es la mediana. Ahora, ¿qué me pedía a mí? ¿En cuántos centímetros difiere el 50%? Creo que para esto hemos calculado innecesariamente la mediana. Pero, sí, o sea, no vamos a dar respuesta al inciso A con eso. Pero sirve para que ustedes sepan cómo se calcula la mediana. Aquí, leyendo, dice la tabla, ¿en cuántos centímetros difiere el 50% central? Entonces lo que tenemos que calcular, como dice difiere, es la desviación media o la desviación mediana. Bien, ya sé que la mediana es esto.
Si voy a calcular la desviación mediana, para la desviación mediana necesito la mediana. Y si voy a calcular la desviación media, necesito la media. Vamos a hacerlo con ambos. Para eso voy a borrar esto de aquí. Esto ya no me sirve. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Perdón, en este caso que hicimos n entre 2, era innecesario esto. Esto de n entre 2, si era menor. ¿Por qué? Porque esto es una clasificación. Eso se hace para una tabulación discreta, para una clasificación de datos directamente a la fórmula. Entonces, aquí, volviendo, ¿qué teníamos Listen, que hacer? N entre 2. ¿Cuánto es n entre 2? listen, Sí. en el inciso A, en la fórmula dice límite inferior, ¿no ve? El límite inferior no sería 156. Sí, pero pues es el límite inferior de la clase de la mediana, no del primer Ah, intervalo. ya. Ok, gracias. 16, ¿no? Esto fue lo que hallamos, 16, y tomamos a f sub j igual f sub 3, y f sub 3 es 17. Entonces, ya tengo aquí f sub j, y f sub j menos 1 es igual a f sub 3 menos 1. F sub 3 menos 1. F sub 3 menos 1, y esto es F sub 2, y F sub 2 es igual a 9. Este dato es este de aquí. Este dato es este de aquí y este de aquí. Y el 16 es n sobre 2. Ahí está. La amplitud es 4. Y este límite inferior, estaba preguntando a su compañera si era 156 es del primer intervalo. Y ahí no está la mediana está aquí. Yo tengo que poner el límite inferior del intervalo donde está la mediana. Si la mediana está en el cuarto intervalo, tomo 168. Si está en el primer intervalo, que no va a estar en el primero, siempre va a estar en uno de los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no está en el tercero, va a estar en el cuarto, en uno de los dos. Bien, ya está calculado la mediana. ¿Cómo calcularía la media? La media es la sumatoria de f sub j por x sub j dividido entre n. Desde j igual 1 hasta k, en este caso igual a 6. La media es igual a, multiplico 3 por 3, 3 f sub j por x sub, no hay aquí aquí no tengo la marca de clase. Como no tengo la marca de clase, primero tengo que calcular la marca de clase. ¿Ya? A ver. Voy a borrar esto porque si no, no va a entrar. O vamos a hacer lo siguiente. Bueno, para eso dice que es la tecnología, ¿no? Vamos a hacer esto. Bien, ahí. Vamos a aumentarle una columna a la tabla. O las columnas que sean necesarias. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, ahora, ¿qué necesito yo? Necesito
para calcular la media, dice que es F sub J por X sub J. Entonces hacemos eso. F sub J por X sub J. Trazo una línea. Y aquí vamos a calcular F sub J por X sub J. 3 por 3. Ah, no. No hay la marca de clase. Previamente marca de clase. Esto es F sub J y F sub J. Entonces, primero vamos a calcular la marca de clase. La marca de clase se llama X sub J. ¿Cómo se calcula la marca de clase? X sub J es igual al límite superior menos el límite inferior dividido entre 2. Eso para el primer intervalo. 156 más 160 dividido entre 2 me da 158. Bien, anoto. Primer marca de clase, 158. El promedio de los dos intervalos. Como la amplitud es 4, le sumo 4, 162, 166, 170, 174, 178. Si ustedes suman el límite inferior más el límite superior y lo dividen entre 2 para cada uno de los intervalos, van a obtener exactamente lo mismo. Bien, hasta aquí. ¿Está claro? Tengo la marca de clase, que es lo importante para calcular la mediana. Aquí entonces la media, perdón. F sub J, aquí está F sub J. F sub J es la frecuencia absoluta simple y la marca de clase que está por acá. Multiplico F sub J por X sub J. 3 por 3, 9. Perdón, 3. Estamos otra vez volviendo con el mismo error. 3 por 158. 3 F sub J, X sub J 158. ¿Cuánto es? 474. 464. Vamos con el segundo. 7, dicen. 474. 474. 6 por 162. 972, Lisa. 8 por 166. 1328. 6 por 170. 1020. 105 por 174. 870. 870. Y 4 por 178. 712. ¿Cuánto suma esto? N vale 32. ¿Y la sumatoria cuánto es? 5376.
Este lo copio aquí, 5.376, y lo divido entre 32. ¿Cuánto es? 168. 168. ¿Eso es? Sí, Luis. Bien, 168 es la media. Ahora tengo que calcular dos cosas. La desviación media o la desviación mediana, una de dos. Porque lo que me está pidiendo es en cuánto difiere en cuántos centímetros difiere del 50% central. Ahora, pregunto, he calculado la mediana y la media, por si acaso. No necesito las dos, necesito una. ¿Cuál de las dos? Vamos a ver si se entendió o no se entendió esto. ¿Cuál creen? ¿La media o la mediana? Por si acaso, ¿es lo mismo o no es lo mismo? 167.5 la mediana, 168 la media. Son casi lo mismo, pero no es lo mismo. Si yo coloco aquí un gráfico como este, y por acá pongo el 156, y por acá pongo el máximo valor que es 180, ¿no? Estamos diciendo que la media se ubica por acá. La mediana divide un conjunto de datos en dos partes. En dos partes. Aquí 50% y acá 50%. Dos partes. Parte esto como si fuera una sandía. Bien, ¿cuánto vale la mediana? 167.5. La mediana es igual a 167.5. Este divide en dos partes iguales. La media no divide este conjunto en dos partes iguales. La media es el promedio que hay de los datos, que es 168. Y se ubica más o menos en el centro de esto, ¿ya? Pero la media podría estar cerca. Vamos a suponer que estos datos están más cerca. Aquí tengo desde el 156 al 180, pero vamos a suponer que los datos están más cerca del 180 que del 156, por lo tanto la media se va a ir hacia el 180. Y si la media está más cerca del 156, se va a ir más cerca al 156. Entonces, con este análisis que acabamos de hacer, quiero saber en cuánto difiere, en cuántos centímetros difiere, no, difiere el 50% central. Es decir, tengo que calcular la desviación, pero media o mediana. Mediana. Bien, desviación mediana. Entonces, ¿cómo se calcula la desviación mediana? La fórmula. ¿Qué dice la desviación mediana? Esto es sumatoria de ¿qué? Desde J igual 1 hasta acá, de F sub J por el valor absoluto de X sub J menos. Aquí vamos a suponer que esto es muestral. X sub J menos la media. Y esto lo dividimos entre N.
Bien, ahí está la fórmula para calcular esto. Esto es igual. X sub J menos la media. Perdón, no es media, es mediana. Mediana, Lisa. Mediana. Mediana. Ya. Bien. ¿Cuál es la primer F sub J? 3. Valor absoluto. ¿De qué? X sub J. Primer X sub J, 158. Menos la mediana. ¿Cuánto vale la mediana? Bien. F sub 1 por X sub 1 menos la mediana. ¿Ya? Valor absoluto. Ahora vamos con el segundo. ¿Cuál es el segundo? La segunda F sub J. F sub 1, F sub 2. 6 por 162 menos 167.5 más F sub 3. ¿Cuánto vale F sub 3? 8. ¿Cuánto vale X sub 3? 8, Lisa. X sub 3. 166. 166. Y la mediana sigue siendo la misma. Vamos al siguiente. ¿Cuánto vale F sub 4? F sub 4. 6. 6. X sub 4. 170. La mediana sigue siendo 167.5. Siguiente. ¿Cuánto vale F sub 5? 5, Lisa. 5. ¿Cuánto vale X sub 5? 174. Y la mediana sigue siendo 167.5. F sub 6, la última. ¿Cuánto vale? 4. 4. ¿Cuánto vale X sub 4? 178. 178. Bien. Para que esto se pueda visualizar aquí, vamos a borrar esto. ¿Ya? Esto de aquí ya no lo necesitamos. Si es necesario, lo escribimos. Desviación media. Vamos a borrar esto. Y vamos a escribir aquí. Desviación mediana es igual el primero. F sub J es 3 por el valor absoluto de 158 menos 167.5 más 6 por 162 menos 167.5 más 8 por 166 menos 167.5 más 6 por 170 menos 167.5 más 5 por 174 menos 167.5
más 4 por 178 menos 167.5. Y ahora tenemos el resultado. Esto lo dividimos entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto divido eso? 32. Bien, ahora calculen. 158 menos 167.5. Esto va a ser 0.5 positivo. El valor absoluto de un número positivo es positivo. El valor absoluto de un número negativo es positivo. Todos van a salir positivos. 0,5 por 3, 1,5. Podemos poner acá desviación mediana igual a 1,5 más 162 menos 167.5. Esto va a salir 5,5 por 6. 5,5 por 6. 5,5 por 6. ¿Qué pasa? Ustedes están con calculadora y yo no tengo nada aquí. Dicen, en el ¿Cuánto? primero es 28.5, no es 1.5. 158 menos 100. Esto es 167, ¿no? Perdón. 167. Entonces no es 0,5, sino es ¿cuánto? 9,5, ¿no? Y 9,5 por 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 28.5. 28,5. El segundo. Está bien 33. Luego sale Tercero. 12. ¿Cuánto? 12. El otro. 15. Siguiente. Van 4, faltan 2. 32.5 y el último es 42. Todo esto lo dividimos entre 32. Bien, sumen. ¿Cuánto es? $163 sobre 32 ¿Cuánto sale es? 0.16. No. 163 entre 32 no puede salir 0, tanto. Sale 5.09. 5.0. 09. Bien. 5.09. ¿Está bien? ¿Calcularon bien? Sí, lo hice. A ver, aquí en el resultado del 4, esto es 4.16. El inciso A no tiene respuesta. El inciso B tiene la desviación intercuartílica y tiene la desviación
Q3 menos Q1, 9,47. Y la mitad de 9,47 es 4,73. Inciso B. Inciso C. No hay. Ah, no. Esto corresponde al 15. Bien, no tienen ustedes el inciso A. Bien, como no tienen respuesta del inciso A, entonces no hay con qué comparar. Bien, veamos aquí. Hemos calculado la mediana. La mediana 167,5. ¿Cómo se calculó la mediana? Dividimos n entre 2, nos dio 16 y hemos tomado el 17. Y hemos calculado el límite inferior para nosotros de 164, 16 menos 19, 17 menos 9 por 4. La mediana está bien. Ahora con esa mediana estamos calculando la desviación mediana. Todas las marcas de clase están correctas, 158, 62, 66, 70, 74, 78. Las marcas de clase están bien. La frecuencia 3, 6, 3, 6, 8, 6, 5 y 4. 158, 162, 66, 70, 74, 78. La mediana, bien, entre 32. Esto es 5,09. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta entonces? ¿En cuántos centímetros difiere? ¿En cuántos centímetros difiere el 50% central? Difiere en 5,09 centímetros. Para el inciso B, calculan la desviación intercuartílica. ¿Qué tengo que hallar? Tengo que hallar el cuartil 1 y tengo que hallar el cuartil 3. Hallo el cuartil 1, el cuartil 3 y lo reemplazo aquí. Resto el cuartil 3 menos el cuartil 1 y tengo el resultado. ¿Cómo hallo el cuartil 1? Bien, antes de pasar a calcular el cuartil 1 y el 3, hasta aquí el inciso A, ¿en cuánto difiere? ¿En cuántos centímetros difiere nuestro dato del dato central? Aquí estamos sacando. A ver, vamos a mostrarlo así. Este es nuestro dato central. Y aquí estamos sacando la diferencia. Primer dato con el dato central. Segundo dato con el dato central. Tercero con el dato central. Y así sucesivamente. Y todo esto está multiplicado por su frecuencia absoluta, dividido entre 32, y el resultado nos da 5,09. Entonces quiere decir que si nuestro dato central es 167,5, esto es lo que divide el conjunto de datos en dos partes, ¿no? 50% está a la izquierda del 167,5, es decir, entre 156 y 167,5 tenemos la mitad de la información. Y entre 167,5 y 180 está la otra mitad de la información. Bien, si tengo 167,5 y difiere la información en 5,9, es decir, más menos 5,09 con ese dato. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer? Bien, entonces borro esto. Ya no necesito la mediana. Ya esto está calculado.
Bien, no necesito tampoco esto. Ahora necesito calcular el primer cuartil. Y necesito calcular el tercer cuartil. Para calcular un cuartil, vamos a previamente. A ver, por aquí. Para calcular la mediana era n entre 2. Y esto era 32 entre 2. 32 entre 2. 16. Esto supone que podía haber sido m por n entre 2 igual 1 por 32 entre 2 igual 16. Yo divido un conjunto de datos en dos partes. Aquí vamos a poner x mínimo y aquí x máximo. Si calculo la mediana, quiere decir que estoy dividiendo esto en dos partes. ¿Y qué es lo que va a venir aquí? Aquí va a venir la mediana. Entonces, fíjense, la mediana divide un conjunto de datos en dos partes. Pregunto, ¿cuántas medianas tengo que calcular? ¿Ya se Una. fueron? ¿Dónde están? Una, Lisa. Una. Entonces, en esta formulita de aquí, ¿cuánto vale m si tengo que calcular una mediana? 1, Lisa. 1. Entonces, 1 por 32 entre 2, 16. Ahora voy a dividir este conjunto de datos en 4 partes. Y a estas 4 partes lo voy a llamar cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿En cuántas partes divido un conjunto de datos? Los cuartiles, ¿en cuántas partes divido un conjunto de datos? 4. 4. ¿Y cuántos cuartiles se calculan? 3. 3. Por lo tanto, cuando yo voy a calcular cuartiles, utilizo también esta fórmula, ¿no? Si calculo el primer cuartil, ¿cuánto vale m? 1. Vamos a calcular acá entonces. M por n sobre 2. Como es primer cuartil, m vale 1. 1 por 32. Es sobre 4, Lisa. Perdón, sobre 4 cuartil. Sobre 4. 1 por 32 entre 4. ¿Cuánto me da eso? 1 por 32 entre 4. 8. 8, 8, 8 y 8 son 32, ¿no es cierto? Y si es mediana, 16 y 16, 32. Bien. Yo tengo que esto es 8. ¿Cómo calculo el primer cuartil? ¿Cuál es la fórmula para calcular el primer cuartil para datos agrupados en una clasificación de datos? Límite inferior más paréntesis. Aquí, m por n sobre 4 menos f sub j menos 1. Esto es por la amplitud y esto sobre f sub j menos f sub j menos 1.
esa fórmula me permite calcular el primero, el segundo y el tercer cuartil. Esta es para calcular cuartil, no importa cuál. Entonces vamos a calcular el primero. Este le voy a poner aquí Q sub M. Cualquier cuartil, Q sub M. Puede ser el 1, puede ser el 2 o puede ser el 3. Vamos con el primer cuartil. Ya calculé si para el primer cuartil me salió M por N sobre 4, me salió 8. Entonces voy directo aquí. Esto salió 8. Menos. Este 8 lo busco aquí, igual que en la mediana. Vengo a la columna de F sub J acumulado aquí. Vengo por acá y lo busco al 8. ¿Está el 8 o no está? No está. ¿Cuál tomo? El 9. El El 9. inmediato superior. Entonces, aquí vive el cuartil 1. Esa es la casa del cuartil 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el límite inferior? ¿Cuál es el 160. límite inferior? 160. 160. Ahora, ya tengo M por N sobre 4 es 8 menos F. Este es F sub J. F sub J es 9. 9. ¿Ya? ¿Y cuál es el anterior al 9? El 3. El 3. Y aquí también 3. ¿Y aquí cuánto es la amplitud? 4. 4. Y calculan cuánto vale el primer cuartil. No es más. $160 más 8 menos 3, 5. 9 menos 3, 6. Y esto por 4. 4 por 5, 20. 20 entre 6. 20 entre 6. 163,33. 163,33. Este es el primer cuartil. ¿Cómo calculo el tercer cuartil? Vengo arriba. Este es M por N sobre 4. Ya no es primero, ahora es tercero. ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale M? 3 por 32 dividido 4. ¿Cuánto es? 24. 24. ¿Qué hago con ese 24? ¿Qué hago con el 24? Lo busco en la tabla. Ya. Fíjense, esto es como si me digan, no tengo plata, yo ya les regalo 24 pesos y ahora me dicen, no sabemos en qué gastarlo, pues, no haya mala suerte. 24 lo busco en la tabla, ¿está o no está? No. No está. ¿Cuál tomo? 28. Aquí vive el tercer cuartil. Esta es la casa del tercer cuartil. ¿Cuánto vale el límite inferior? 172. Más, abro corchete. ¿Cuánto es M por N entre 4? 24. 24 menos
¿Cuánto vale el límite? ¿Cuánto vale el F sub J anterior al 28? 23. 23. ¿Y abajo qué pongo? 28 menos 23. Menos 23. ¿Y cuánto es la amplitud? 4. 4. Ahora calculan cuánto vale el cuartil 3. 137,6. 8. 137, ¿cuánto? 6, lice. 137,6, 7 o cómo es. 137,6. A ver, coma 6. ¿Qué más viene después del 6? Sale 172.8, dice. Sí, Lisa. ¿Cuánto? 172,8. No podía salir 137, pues, ¿no es cierto? 172. 0.8. 24 menos 23 me da 1. 28 menos 23 me da 5. 4 quintos me da 0,8. 0,8 más 172, 172,8. Bien, ahora sí. Ya tengo el tercer cuartil, tengo el primer cuartil y bueno, el problema ya está resuelto. El problema ya, como dice Ricardo Arjona, ya no es problema. Bien. Desviación intercuartílica. Cuartil 3 menos cuartil 1. Igual. Cuartil 3, 172.8. Cuartil 1, 163.33. ¿Cuánto es la diferencia? 9,47. 9,47. Recuerden que esto es en centímetros, ¿no? La desviación semi-intercuartílica. Cuartil 3 menos cuartil 1 dividido entre 2. Esto es igual a 9,47 dividido entre 2. ¿Cuánto es? 735. 4,2 decimales. 74 sería. Listo. 4,74. ¿Ya? Desviación cuartílica, desviación semi-inter. Para eso necesito calcular los cuartiles. Para el otro necesitaba calcular la mediana. Entonces vamos a concluir diciendo lo siguiente. Para calcular medidas de dispersión, ya sea esto que hemos visto, desviación intercuartílica, semi-intercuartílica, para calcular varianza, para calcular desviación típica, desviación media, desviación mediana, para cualquier medida estadística de dispersión, necesitamos calcular las medidas estadísticas de posición. Generalmente la media y la mediana, o en este caso los cuartiles. Si no sé calcular media, mediana, cuartil, entonces no vamos a poder calcular las medidas de dispersión. ¿Qué hacen las medidas de tendencia central? Miden el grado de concentración de los datos con respecto a un dato central. ¿Qué hacen las medidas de dispersión? Miden el grado de, si el otro es de concentración, el otro va a ser de dispersión. Un concentrado quiere decir que está centralizado. De
Disperso significa que está desconcentrado. Entonces las medidas de posición, las medidas de tendencia central, miden cuán concentrados están los datos, cuán juntitos están los datos el uno del otro. Mientras que las medidas de dispersión miden el grado de desconcentración, el grado de alejamiento, el grado de dispersión, miden cuán separados están los datos uno del otro. Entonces, en un conjunto de datos podemos tener datos que están concentrados en torno a un dato central. En otro conjunto de datos podemos tener un conjunto de datos que están dispersos con respecto a un dato central, que generalmente es la media o la mediana. Ahora, para que quede claro, la mediana divide un conjunto de datos en dos partes. Aquí nos decía 50%. Entonces, ¿quién es el que divide un conjunto de datos en 50 y 50? ¿Cuál medida divide este conjunto de datos? La mitad para un lado y la mitad para el otro lado. La mediana. La media no divide en dos partes. La media es el promedio de los datos, que es diferente. Los cuartiles dividen un conjunto de datos en 4 partes iguales. Los quintiles dividen un conjunto de datos en 5 partes iguales. 20%, 20%, 20%, 5 veces 100%. Los cuartiles 25, 25, 25 y 4 partes hacen el 100%. Los deciles 10%, 10%, 10 veces 100%. Y los percentiles dividen un conjunto de datos en 100 partes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Listen, yo tengo duda con la 414. Bien, aquí no hay más preguntas sobre esto. ¿Está claro? ¿Qué tiene la 414? Si un conjunto de datos muestra valores todos iguales entre sí, ¿cuánto vale el rango? ¿De qué color es el caballo blanco de Melgarejo? No me van a decir negro ni rojo, ¿no? 414. Si un conjunto de datos muestra valores todos iguales entre sí, ¿cuánto vale el rango? Ya yo le voy a poner un ejemplo. Deme un ejemplo con datos que tengan el mismo valor. No importa el tamaño de la información. A ver aquí, 5, 5, 5, 5, 5. No importa si está 100 veces, 2 veces, 3 veces. Aquí es suficiente con esto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos datos tengo ahí? ¿Cuántos datos hay aquí? 5, Listen. X sub 5. ¿Cuánto vale el rango?